honrar a Dios. Segundo, recuperar al transgresor. La meta en cada tipo de disciplina, porque hay varios tipos de disciplina. No todas las disciplinas se enfrentan o confrontan de una manera única. Hay varios tipos de disciplina. Está la tierna corrección, está la amonestación, está la reprensión y por último, caso clínico, la excomunión. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La tierna corrección, amorosa, tierna, compasiva. La amonestación va subiendo de intensidad. La reprensión y por último la excomunión. ¿Ya? Sí. ¿Eso sería según el grado del pecado o la actitud también? Bueno, la gravedad, bueno, todo pecado es pecado. Porque se puede dar que, por ejemplo, Yo creo que no más por la actitud del individuo. ¿Ya? Porque puede haber un pecado pequeño, por ponerle un nivel, digamos, pero puede ser reiterativo. Y ahí pasaría, ¿o no? Correcto. Correcto. A veces, digamos, se puede decir que son pecados de omisión y comisión. Correcto, sí. Sí. Quiero mostrarles... Disculpa la consulta. ¿Te refieres a pecados que afectan al cuerpo de Cristo o a pecados, o ambos pecados personales y del cuerpo? Es que en el fondo todo pecado personal afecta al cuerpo. Ya. Todo pecado personal afecta al cuerpo. Quiero mostrarles algo. ¿O con el cable? Sí. Ahí está, el azul. Ah, perdón. Ahí tenemos los 3 puntos más importantes. Está la amonestación, ¿ya? Está la reprensión, que es exhortar, persuadir y convencer. Exhortar, persuadir y convencer. Esa es como la instancia intermedia entre la amonestación y la excomunión. Y por último está la excomunión. ¿Ya? La meta, como decíamos anteriormente, de cada tipo de disciplina es la restauración del transgresor. ¿Ya? Esa es la meta. Mateo 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo. Es decir, no hagas vista gorda de la situación. Porque en el fondo uno se convierte en un cómplice. ¿No es cierto? Es que él siempre supo. No dijo nada. Entonces, en términos legales, cuando uno oculta una situación que es nociva para la vida de la iglesia, uno se convierte en un cómplice. ¿No? Y obviamente que dentro del contexto legal, los cómplices también reciben condenas. Menores, pero condenas al fin. Entonces, si tu hermano peca, si tú estás viendo que tu hermano peca, si tú has oído que tu hermano ha pecado, ve y repréndelo a solas.
Si te escucha, has ganado a tu hermano. Esas son las instrucciones del Señor. Son muy claras por lo demás, muy claras, no necesitamos mayor luz sobre eso. En algunas palabras podría ser. 1 Corintios 5:5. Entregad a ese tal a Satanás para, o sea, ¿cuál es el propósito? Para la destrucción de su carne, a fin, o con el propósito, de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Puedes explicar a qué se refiere entregar a Satanás su cuerpo? ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, ahí estamos hablando un poco no sabría decirte, explicarte mejor. Para que los arandíceras. La idea es que entregarlo es como, bueno, la iglesia ya no tiene nada más que hacer acá. Aquí es Dios quien va a encargarse de este individuo. Ya hicimos todo lo que como iglesia teníamos que hacer. Dimos todos los pasos en relación a lo que la Biblia ha establecido con respecto a esta situación. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Aquí es Dios quien va a tomar cartas en el asunto con el individuo. En términos prácticos o sencillos, lo que podría explicar. Gálatas 6:1. Voy a ver si... ¿Gálatas? Sí, Gálatas 6:1. Gálatas 6. Es el último pasaje del punto de que el fin de la disciplina es buscar restaurar al transgresor. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya? Pero no es el único versículo. De repente tenemos la tendencia a buscar los versículos claro, que no traigan tanta conflicto, pero es uno de los tantos versículos que habla sobre la disciplina. Aquí nos está hablando algunas cosas también puntuales sobre la disciplina, ¿no? Aquí está hablando de que no solamente hay que condenar, juzgar, echar al individuo y con eso solucionamos el problema. O sea, matando, perdón lo que voy a decir, la ilustración que voy a usar, pero no tengo otra. Matando al perro no se termina la rabia. ¿Ya? Hay que atacar la raíz del problema, ¿no es cierto? Y el fin es restaurar al individuo. Y nos dice de qué forma o qué actitud tenemos que tener cuando nos enfrentamos con esta situación, con un espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Esas son las instrucciones. Mirándote a ti mismo, considerándote a ti mismo, no sé, es que tú también te encuentres en una situación igual y obviamente vas a desear que también tengan misericordia también contigo en esa situación. Pero si la persona tiene un pecado, ¿cierto? Está luchando con él, igual hay que... Obviamente que ahí entramos en un terreno de consejería pastoral, de ayuda pastoral específica, ¿no? En donde obviamente que se espera que el individuo supere esos conflictos personales, ¿no es cierto? Y pueda comenzar a vivir en santidad, ¿no? Ese es el fin. Esa consejería pastoral ya se define, digamos, con otras, se mira de otra forma, ¿no? Obviamente porque todos luchamos con algún tipo de pecado, no de debilidad, de pecado. Y obviamente que
estamos conscientes y estamos esforzándonos en la gracia, estamos buscando al Señor y en toda situación buscamos agradar al Señor, entonces ya la situación es diferente. Ninguna de las instrucciones bíblicas en relación a la disciplina bíblica promete que se producirá la restauración. Ya se está haciendo lo que está establecido para que se pueda dar una restauración. Pero si no hay restauración, sencillamente hay excomunión. ¿Ya? Es como el médico, ¿no? O los cirujanos, que cuando hay un miembro comprometido y ya no hay tratamiento como para poder salvar al órgano, entonces está la cirugía. Y a veces hay cirugías que comprometen un riesgo vital. ¿Ya? Sin embargo, las instrucciones de Dios en su palabra con respecto a cómo un pecador es llevado al arrepentimiento han de ser respetadas y obedecidas. O sea, la idea es llevar al individuo al arrepentimiento. ¿Ya? Esa es la idea, persuadir al individuo. ¿Ya? Disuadir la acción de continuar en su vida de pecado, sino llamarlo al arrepentimiento. En ese sentido se refiere al cambio de mente. Porque creo que en 1 Corintios sale que también es un arrepentimiento según Dios. No sé. Ese es el arrepentimiento que buscamos, que produce cambio. ¿Ya? Sí. La tristeza según Dios, no la tristeza según el mundo. ¿Sí? ¿Es diferente? Por supuesto. Yeah. Por un lado hay remordimiento y por otro lado hay arrepentimiento. Claro, porque uno dice, claro, arrepentimiento es cambio. Por eso el remordimiento es pesar porque te pillaron, pero no tenés ninguna intención de Claro, cambiar de actitud frente a alguien. por vergüenza no para mucho. Sí, Puede ser. pero no por convicción. ¿Ya? Muchas veces la iglesia toma una actitud pasiva frente a esta situación. Y solamente, dice, vamos a orar. Pero la oración tiene que estar acompañada de la acción. Tenemos que hacer algo. No, es que tengo un dolor de estómago y se va a pasar. Sí, pero ese dolor de estómago puede estar indicando un problema mayor, que simplemente esperar a que pase. ¿No? Es lo mismo que pasa en la iglesia, cuando hay problemas. Es que va a pasar, sí. Es que somos humanos, todos fallamos. Hermanos, tenemos que considerar eso, sí, pero tenemos que prestar atención y resolver inmediatamente, porque eso puede generar un problema mayor que podría haber sido resuelto de otra manera y terminamos de otra forma. No lo tengáis por enemigo, dice 2 de Tesalonicenses 3:15, sino amonestarlo como un hermano. No lleguemos al punto de la Inquisición, de quemar a los individuos en la hoguera, porque el hecho de que la disciplina busca restaurar al individuo, no eliminar al individuo, dentro de las posibilidades y de las facultades que Dios ha dejado para su iglesia, es que podamos restaurar. De su futura condenación, lo pueda llamar de nuevo a la salvación. Eso dijo Calvino con respecto a la disciplina de la iglesia. Tercer punto, hemos visto glorificar, honrar a Dios, ¿no es cierto? 2, restaurar al transgresor. Tercero, mantener la pureza de la iglesia y su adoración.
mantener la pureza de la iglesia y su adoración. 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios 5, 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Mantener la pureza de la iglesia. Y una de las cosas que no permite mantener la pureza de la iglesia es la tolerancia, es la indiferencia, es ese concepto humano del amor que no es bíblico, ¿no? Y lo otro, y evitar que se profane el sacramento de la Cena del Señor, como lo describe ahí en 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, por esta situación, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Podrías explicar exactamente en qué consiste tomar la cena indigna del Señor? En una condición que no es la apropiada. Por ejemplo, estoy consciente que estoy en una situación de pecado gravísima, ¿no? Estoy profanando, ¿no?, la vida de la iglesia y los sacramentos de la iglesia y participando de una forma indigna. Hablando de la condición del individuo, la pregunta es: ¿yo estoy en condición de tomar la cena del Señor, de entrar en comunión con mis hermanos, de entrar en comunión con el Señor en un acto tan solemne como es el sacramento de la cena del Señor? ¿No? A eso se refiere. Mantener la pureza de la iglesia. Ya habíamos leído Hechos 5, 1 al 11, ¿no es cierto? Cuando Pedro confronta esta situación tan vergonzosa, tan compleja, pero la enfrentó. La idea era mantener la pureza. La idea era, ¿no es cierto?, estaba comunicando a la iglesia: hermano, Dios lo conoce todo. Aquí no hay nada oculto. Si ustedes quieren comenzar a jugar con Dios, quieren comenzar a tratar de engañar a Dios y no vivir de una vida que agrada a Dios, bueno, estas van a ser las consecuencias de aquí en adelante para todo el resto de los hermanos. Me imagino una situación que dejó a todo atónito. Fue una lección de vida enorme, tremenda, ¿no? Nunca seremos capaces de guardar la iglesia visible en la pureza perfecta, puesto que no somos sino hombres falibles. Nuestra incapacidad para lograr la perfección en este asunto no nos excusa para abandonar el intento. No es una excusa. ¿Ya? Debemos mantener la pureza de la iglesia invisible de Cristo hasta el máximo de nuestro conocimiento y poder. Esto es tanto más evidente cuando reconocemos que la falsa doctrina y la mala conducta son infecciosas. Si esto se tolera en la iglesia,
todos los miembros van a ser dañados. ¿Ya? La falsa doctrina, como veíamos en Apocalipsis, y la mala conducta de los creyentes son una infección. ¿Ya? Y si esto lo toleramos, entonces va a producir un gran daño a la iglesia. Cuarto, vindicar la integridad y honor de Cristo y su religión, mostrando fidelidad a sus principios. Vamos a leer primero 2 Corintios 2, 9 y 17. Porque también por este fin os escribí para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. 17. Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos de Cristo. Sinceridad. Vindicar la integridad y honor de Cristo y su religión, mostrando fidelidad a sus principios bíblicos. La iglesia que se niega a ejercer disciplina no puede demandar el respeto del mundo ni la confianza de sus propios miembros. Quiero repetir esa frase. La iglesia que se niega a ejercer disciplina no puede demandar del mundo respeto ni la confianza de sus miembros. 5. Disuadir a otros del pecado. ¿Ya? Como ocurrió en Hechos 5, ¿no? Con esa lección de vida, con esa confrontación que hizo Pedro, yo creo que nadie tuvo ganas después de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque sabían que se había instalado una funeraria cerca de la iglesia. ¿No? Y los panteoneros estaban asistiendo a los cultos regularmente, esperando que pueda ocurrir la misma situación para hacer un buen negocio. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Por la práctica fiel de la disciplina, se reprime el vicio y se nutre la virtud. Vamos a revisar un poco la confesión de los escoceses del siglo XV, capítulo 18. No, la confesión de los escoceses. Las marcas, capítulo 18, dice las marcas por las cuales la iglesia verdadera se diferencia de la falsa y quién juzgará la doctrina. La primera marca, según esta confesión, de una iglesia verdadera es la predicación correcta de la palabra de Dios, en la cual Dios se nos ha revelado, como lo declaran los escritos proféticos y apostólicos. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús, con los cuales deben asociarse a la palabra y la promesa de Dios para sellarlo y confirmarlo en nuestros corazones. Y la otra característica de una iglesia bíblica y verdadera, la disciplina eclesiástica justa y honestamente aplicada, como lo estipula la palabra de Dios, por lo cual se reprime el vicio y se sustenta la virtud. Eso es lo que dice la confesión de los escoceses de 1560. Sexto, evitar que Dios se ponga en contra de la iglesia. Si nosotros no hacemos nada, Dios va a tomar la situación en sus manos y va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la rebelión de Coré. ¿Ya? Evitar que Dios se ponga en contra de la iglesia local. Apocalipsis 2:14 al 25. Este es muy interesante. Apocalipsis 2:14 al 25. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Está hablando Jesucristo. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la palabra de mi boca. Jesús está hablando a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad, y servicio y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mi siervo a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, que misericordioso el Señor, de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la echo en cama, y a los que se adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones, versión 1909, y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Evitar que Dios se ponga en contra de la iglesia. La iglesia tiene el deber de tener lealtad plena y absoluta al Señor Jesucristo, y esto significa amarle y guardar sus mandamientos. Nuestra lealtad, en primer lugar, es para con el Señor, no para con los miembros de la iglesia, es para con el Señor. Si yo tengo lealtad para con el Señor, en primer lugar, voy a tener lealtad para con la iglesia. ¿Ya? Es evidente que la honestidad de corazón de la iglesia se prueba cuando se enfrenta con la elección entre la obediencia y la desobediencia en la disciplina de sus miembros. Es exactamente tan necesario para la iglesia ejercer una disciplina apropiada como predicar la palabra y administrar adecuadamente los sacramentos. Es decir, la disciplina de la iglesia, la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos son importantes. No es que una sea más importante que la otra. La confesión belga de 1561, que creció en el terreno de la Reforma, dice: las marcas porque se conoce la iglesia verdadera son estas: si la doctrina pura del Evangelio se predica en ella, si mantiene la administración pura de los sacramentos como instituidos por Cristo, si la disciplina eclesiástica se ejerce en el castigo del pecado, en suma, si todas las cosas se administran según la palabra pura de Dios, todas las cosas que se contradigan se rechazan y Jesucristo es reconocido como cabeza única de la iglesia. Eso dice la confesión belga. Hasta ahí vamos a quedar. Hemos visto entonces la necesidad y el propósito de la disciplina eclesiástica. Espero en Dios que hayan podido entender lo que se haya podido exponer acá. A lo mejor no está todo. No puedo decir que no hay nada más que profundizar en este punto. Hay mucho que profundizar. Necesitamos tomar en serio esta doctrina. Necesitamos abrazar esta doctrina. Necesitamos integrarla en nuestra vida y también integrarla en la vida de la iglesia. Haciendo un repaso, esta doctrina glorifica a Dios. Recupera a los transgresores.
mantiene pura la iglesia y su adoración y evita que se profanen los sacramentos. Vindica la integridad y honor de Cristo y su religión mostrando fidelidad a sus principios. Disuadir a los otros pecadores. Es como un llamado de atención, ¿no? Los castigos ejemplares, por ejemplo, ¿no? Como Luis explicaba la vez pasada, cuando los romanos ejecutaban la crucifixión de una manera tal que comunicaba algo a los ciudadanos. Es decir, no se metan con Roma. Entonces, la disciplina es no se metan con Dios. No nos metamos con Dios. No juguemos con Dios. Disuadir a los otros pecadores. Evitar que Dios se ponga en contra de esta iglesia. Ahí están los 6 propósitos de la disciplina eclesiástica. Ya hemos visto la necesidad, por qué es necesaria la disciplina.